Apocalipsis capítulo 5 y versículos 6 y 7. Dice de la manera siguiente: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Anteriormente dije que la mirada del apóstol Juan seguía en aquel que está sentado en el trono y en el libro sellado con 7 sellos que estaban en su mano derecha, y no había ninguno digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Fue cuando el apóstol Juan comenzó a llorar, y uno de los ancianos le dijo: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. E inmediatamente el apóstol Juan vuelve su mirada al que está sentado en el trono. Veamos ahora lo que dice la primera parte del versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El apóstol Juan no ve a un león y que luego comenzara a rugir y que toda la creación temblara de miedo ante su presencia. Más bien al contrario, lo que Juan ve es a un cordero como inmolado. La palabra escrita de Dios también hace referencia a Jesús el Cristo como el Cordero, porque Él fue quien murió en la cruz por nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53 y versículo 4 en adelante, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en la primera carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 18 al 21, encontramos lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Verso 21, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y la segunda parte del versículo 6 dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos del Cordero representan la omnipotencia de Cristo. Dice en el libro de los Números, en el capítulo 23 y versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo.
Y los 7 ojos, sin duda alguna, tienen íntima relación con los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, la cual nos habla de Cristo, que conoce todo lo que ocurre en la creación. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 29 y versículo 30. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Verso 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo, el león de la tribu de Judá y el Cordero de Dios, se presenta ante aquel que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro para abrirlo y desatar sus sellos, para que nosotros nos demos cuenta del futuro próximo que deparará al mundo entero. Con razón, este libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 1 y 3, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y para que meditemos a gran profundidad, Cristo, el león de la tribu de Judá y el Cordero de Dios, ¿cómo explicamos en él tanto poder y tanta debilidad? La clave está en el mensaje que hay en la cruz. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 22 al versículo 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.